lo dejé y no he vuelto a tocar la poesía, no se me da bien. Y entonces tenía ahí como unos poemas guardados con mucho miedo de querer verlos y decir, qué horror, ¿no? Y hace poco lo releí y dije, bueno, no están tan mal, no son tan horribles, ¿no? Y creo que eso es importante también, ¿no? Bueno, relajarse un poco con lo que hace uno. Bueno, yo os quería preguntar, bueno, un poco al hilo también de esto que estáis comentando, sí que me surge la duda de si llegáis, o sea, a ese punto, luego os preguntaremos sobre el estilo, pero si depuráis mucho la forma, es decir, si utilizáis un borrador y luego vais depurando, un poco por lo que acabáis de comentar, es una duda que va a surgir así ahora, un poco de repente. Si quieres empezar tú, vale. tengo que llorar. Venga. Te lo digo justo porque es verdad que en tu novela haces muchas referencias a la simplificación. Ah, sí. Y un poco por lo que estás comentando, ¿no? Y también en tu caso concreto, por ciertas imágenes o ciertas frases, también un poco cuando hablemos del estilo, que sí que dan un poco la impresión de que hay una depuración de la forma, como si sobre ese manuscrito original que primero planteáis, pues fuerais como recortando mucho y depurando mucho. Porque es cierto que un poco, creo que al principio cuando se empieza a escribir se tiende como un poco al barroquismo, ¿no? Y cuando tú haces tu diario, que dices que por qué no escribes así, ¿no? Como si fuera esa primera persona, de una forma totalmente sencilla y abierta. Pero claro, ahí hay un ejercicio de yo personal que muchas veces arrastra muchas cosas que a veces la escritura requiere de esa depuración. No sé si estoy... Sí, claro. Me ha surgido así un poco al hilo de... Claro, eso. claro. Sí, tiene sentido. Se dice mucho en literatura y en escritura y tal, ¿no? Que cuando te lees un libro y te fluye mucho y dices, ay, parece que lo ha escrito muy rápido. Ahí es cuando más trabajo hay detrás, ¿no? Porque conseguir como esta simpleza que te atrapa es casi lo más difícil. Y yo ahora, pues nuevamente, he cambiado también mucho mi estilo de escritura y corrijo mucho más. Y no te sé decir si esto es bueno o malo, la verdad, no lo sé, pero me sale hacerlo. Y creo que nunca he tendido al barroquismo porque creo que mis referencias nunca han sido barrocas y esto, pues nuevamente lo que hablábamos, ¿no? que es que te impacta directamente de lo que te alimentas. Y si has visto mucho cine o muchas series de televisión, que yo también, o sea, es que ya no solo cine, así, el cine, sino que es que podía estar 7 horas enfrente de la televisión comiéndome absolutamente todo, me gustaba mucho, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha impactado más que quizá unas lecturas barrocas que estarían en mi literatura, en mi escritura, si las hubiese leído. Pero bueno, por aquí yo creo que es necesario, la verdad. Yo soy partidaria de la disciplina y de, bueno, mirar un poco a ver qué está saliendo. Sí, bueno, yo escribir a lo mejor sí puede ser un poco, ¿no? Dejarte fluir un poco más y después en realidad escribir es reescribir, Claro, reescribir 50 veces. Además, estoy muy de acuerdo con Laura en que para que algo de verdad quede fluido, quede muy natural, como si lo estuvieras escribiendo por primera vez, como si te saliera así el pensamiento, eso le has dado 500 vueltas para hacerlo cada vez, o sea, más corto, el que no tengas que volverte atrás en una frase, en realidad es bastante complicado cuando quieres expresar además, no cuando no estás haciendo a lo mejor una narrativa, digamos, sencilla de explicar algo, sino que bueno, estás metiéndote en emociones, estás metiéndote en imágenes, que eso puedas leerlo de un tirón sin irte para atrás, conlleva mucho trabajo. Entonces, es verdad que la naturalidad creo que es lo que más trabajo conlleva y para eso hace falta pues, reescribir, leerlo en alto como una psicópata, porque leerlo en alto para ver si te arranca, si te falta un poco el aire cuando te tiene que faltar, si no, entonces que no está bien, es decir, conlleva ya a nivel de depende ya psicótico que tenga como escritora, pero puede llegar, o sea, desde lo más sencillo, desde mirar las comas hasta otros niveles ya, sí. Sí, total. Ya hablamos un poquito de todo ese trabajo que hay detrás antes de publicarse.
me gustaría que hablasen un poquito de ese lugar que ni siempre se habla, cuál es todo ese proceso que hicieron hasta encontrar el editor, cómo lo buscaron, si lo buscaron, y un poco también el trabajo que hicieron con vuestros editores, que realmente a veces no se habla de todo, de la importancia del editor como coautor a veces también de las obras, no sé si fue vuestro caso. Sí, fue yo como te comentaba en el coche cuando veníamos para acá un poco, yo he publicado otra novela, ¿no? También en una editorial independiente, pequeña, andaluza, y era un corte, no que fuera juvenil, pero sí que como la protagonista era joven, tenía 18 años, se catalogó un poco más en ese estilo. Y cuando tenía esta novela no sabía muy bien qué quería hacer con ella, pero como ya tenía la tranquilidad de como que había publicado, o sea, siempre cuando empiezas a escribir tienes la ansiedad como de publicar, y una vez como que publicas como que como estas cosas de, bueno, pues ya lo he hecho, pues ya tenía como otra tranquilidad, tenía otra madurez también, y era, bueno, quiero verla publicada, pero no donde sea, quiero verla publicada donde me apetezca. Era como una criatura, ¿no? He tenido esta criatura y ahora quiero que esté bien. Y me llegó un poco por casualidad que Sol Salama había montado una editorial, no sé por qué me dio como una energía, no es una química, sin conocerla ni verla en persona, pero me dio. Y entonces cogí un par de libros de su editorial y dije, me veo en este universo, ¿no? Me veo aquí. Y tuve la suerte de que leyó mi manuscrito y de que le interesó. Y el trabajo fue brutal de edición porque es una editora minuciosa, sabe muy bien cómo hacerte plantear, es decir, el trabajo de edición, que hay gente, ¿no? que no está en esto y puede pensar que te reescribe, no, ni mucho menos, ¿no? Es sentarte contigo y de verdad, esta palabra ¿estás segura? O sea, ¿estás segura de que este adjetivo, de que esta palabra es exactamente la que utilizarías? Porque ¿qué imagen te da esto? O sea, a esos niveles, ¿no? O eso de leerlo, ¿no? De leerlo en alto y tal. Entonces, un trabajo súper bonito del que aprendí a leerme a mí misma, que eso también es muy importante y eso me va a servir a mí ya para toda la vida. Qué bonito. Yo creo que la química es súper importante, que lo has dicho, ¿no? La química con un editor, una editora. En mi caso, pues, es que muy azaroso, de verdad, o sea, casi absurdo. Yo no tenía muy en la cabeza publicar, siempre he escrito muchos cuentos, entonces los cuentos tienen esta cualidad o característica que no suelen publicarse cuentos aislados, ¿no? Si acaso como una antología o el truco del almendruco que hice yo, de poner un hilo que los una, un hilo invisible. Pero bueno, el caso es que cuando ya tuve el manuscrito, más o menos que he acabado haciendo este libro, yo iba a publicar con una editorial chiquitita de mi provincia, de Navarra, con Famiela, que son majísimos, amigos de mi familia y tal. Y entonces mi padre, que también escribe, le había mandado mi manuscrito a una escritora malagueña, a Isabel Bono. Y entonces, paralelamente, Jonás me encantaba, Jonás Trueba, mi editor, me gustaba mucho su cine, yo llevaba ya años en Madrid, bueno, entonces en una serie de confluencias, Jonás le escribe a Isabel Bono, hola, estoy editor de Caballo Troya y tal, ¿sabes de algún escritor, alguna escritora que haya escrito? Y entonces le mando mi manuscrito, Jonás lo leyó y contactó conmigo, y casi sufro un ataque al corazón cuando de pronto tengo un email de Jonás Trueba, ¿no? Y entonces en ese momento pues empezó nuestra relación, que ha acabado siendo una amistad profundísima, porque somos vecinos, nos queremos mucho, y bueno, aparte de vecinos somos amigos, te quiero decir. Y la labor de edición creo que es bastante diferente a la tuya. En el caso de Jonás, yo además ya le mandé el manuscrito más o menos acabado, y él sí que me dijo como, mira, pues revisa un poco el todo, creo que hacia el final ¿cómo se llama cuando un globo se desinfla? Eso, como que se desinfla un poco, a ver, darle una vuelta a esto, ¿no? Y yo añadí como un último relato, le di un toque, como una
una corrección más general, ¿no? Menos particular, o sea, en ningún momento nos sentábamos, lo que comentabas, ¿no? De voy a leer en alto, pero sin embargo fue una presencia tan grata que me dio tantos ánimos y que siempre estuvo ahí, o sea, él, recuerdo que en el primer email me dijo, pues yo voy a ser como el entrenador de una boxeadora que está fuera del cuadrilátero, ¿no? Animándole. Y creo que esa metáfora pues se aplicó totalmente y sí, me dejó hacer básicamente lo que quisiera. Muy interesantes estas dos visiones Claro, del sí. papel del editor, ¿no? Como el motivador y el que está ahí viendo los enlaces que pueden faltar o no. Muy interesante. Y ahora adentrándonos un poquito ya en las novelas, podemos decir que ambas novelas son una suerte de biografía, ¿no? La tuya, Silvia, la biografía de esa mujer que se define con sus referentes externos, ¿no? La mujer del escritor, la madre, la trabajadora, y en tu caso una biografía a flechazos, ¿no? Así sueltos pasajes de una vida de Berta. ¿Cómo llegaron a estas historias, ¿no? Cuando, no sé, ¿cómo llegaron ahí cuando supieron que lo que tenían era una novela? Bueno, a mí me surge por una emoción, ¿no? Siempre digo, ¿no? Que tiene mucho bueno, en verdad creo que todo el que escribe no tiene mucho de autoficción, porque si no te nutres de la propia vida, de las cosas que pasan a tu alrededor, pues de qué me estás escribiendo, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, ¿no? Pero bueno, bastante colectiva, ¿no? De mujeres en esa edad que me rodean, esas madres, como yo siempre digo, ¿no? esas madres del colegio que nunca te hablan de sí mismas, esas vecinas que jamás te hablan de sí mismas y como que se esconden o que piensan que no son importantes, que no tienen voz, que lo que les pasa no es importante. Las ves hace 6 meses y les preguntas, bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No? Y yo veía que ahí había una vida, o sea, había una vida y que era importante, y es lo que comentabas antes también, ¿no? que hablábamos en la comida, de este director grabando, ¿no? A una actriz, pero yo pienso que al final la humanidad nos emociona y nos conmueve y queremos ver eso y queremos tocar eso, aunque no haya un gran objetivo detrás, aunque no sea una gran heroína que persigue algo súper importante, aunque no tenga grandes obstáculos que superar o grandes enemigos, es que ya es muy difícil levantarte y echar el día. Y entonces yo me refugié en eso simplemente, o sea, un poco ahí al desnudo, como tampoco sabía muy bien, ¿no? Que esto cómo iba a acabar y tal, era un poco jugármela conmigo misma de decir, venga, ¿no? Pues una persona como gris y sin nada, sin una gran meta, sin un gran obstáculo, puede haber literatura ahí, puede interesar a una persona así, pues puede resultar al final, puede resultar interesante, ¿no? Entonces era un poco el juego que yo quería hacer conmigo misma, ¿no? Era un poco mi propio reto y ahí me surgió contar la historia, o sea, más mediocre, de la persona más mediocre a simple vista que pudiera. Todos somos mediocres, así que Por claro eso, que interesa, por supuesto que interesa. Y yo creo que lo que tienen en común nuestras dos novelas es precisamente no obsesión, sino las relaciones humanas, ¿no? Hablar de las relaciones humanas, que al fin y al cabo, pues, ¿qué más hay? Y en mi caso, pues la idea nace un poco por casualidad. También en un intento de plasmar las cosas que yo veo y las cosas que yo siento. Y lo que dices de la autoficción es verdad. A veces hay gente que critica la autoficción y es como, pero todo es autoficción. O sea, aunque yo haga una novela de un marciano verde, va a tener muchísima autoficción ahí, porque ese marciano verde va a tener sentimientos, bueno, da igual, me voy a arreglar. El caso es que pues yo tenía varios relatos escritos, tal como te comentaba antes, de años pasados, ¿no? Y de pronto la idea de unirlos y crear otros
que les diese una unidad, pues es que me surgió caminando. O sea, es que muchas veces parece, cuando ya tienes algo acabado, como una unidad, parece como que lo tenías muy planeado y sin embargo las cosas, ¿no? Se te van ocurriendo muy poco a poco. O sea, como que tienes una parte, luego un día estás hablando con otra amiga y dices, ¡guau! Vale, lo añado. Otro día estás nadando, yo voy mucho a nadar y ahí tengo muchas ocurrencias. Entonces como muy poco a poco, ¿no? Pero esta idea de decir, este personaje de Berta va a cruzar transversalmente toda la novela, bla, 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 todo esto, o sea, no te sé decir ni el momento ni el lugar en el que se me ocurrió, pero estoy segura que fue dando un paseo, diciendo, mira, sería interesante. Y también eso, mostrar una vida normal como la de todo el mundo, sí. Bueno, mi pregunta sí que va un poco relacionada con lo que estáis comentando ahora, el tema de las protagonistas. Porque las dos protagonistas, o un poco lo que se ve en las dos novelas, es que no está ni esa figura pues como una superheroína, ¿no? Que le pasan grandes... tiene grandes aspiraciones, que tiene grandes, sobre todo aspiraciones, ¿no? Y que le pasan cosas increíbles, pero tampoco está la visión de la víctima, de la mujer drama, de que, pues eso, o la figura de la antiheroína en este caso, ¿no? Entonces, comentábamos antes que es difícil, ¿cómo planteáis vosotras el hecho de buscar un personaje femenino que se adapte un poco como a esa normalidad? Es decir, tener una protagonista que lleve toda la novela pues con ese punto de normalidad, donde no le pasa nada, pero al mismo tiempo genera todo un discurso narrativo.